Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al país en el cual ustedes estén mirando esta humilde transmisión. Desde ya les doy la bienvenida. Mi nombre es Carlos Bonilla, pertenezco al ministerio Agua Viva Carlos Bonilla y como todas las semanas siempre tenemos un mensajito para compartir con ustedes, quien yo considero mi familia virtual. No podemos estar juntos físicamente, pero gracias a la tecnología y al Espíritu Santo podemos estar espiritualmente juntos y por eso le damos gracias a Dios. Antes de llegar a la transmisión, estuve orando para que el Espíritu Santo sea el que hable a través de mi boca y que no sea mi propio intelecto, y que a la misma vez toque sus oídos y sus cabecitas y sus corazones, para que por lo menos 2 o 3 de las humildes palabras que voy a hablar queden en sus corazones grabados con fuego para la fortificación de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy está basado en el libro de Romanos, que es uno de los libros más bellos de la Biblia, y como título yo le puse salvos por la sangre de Jesús. Lo vuelvo a repetir, somos todos nosotros salvos solamente por la gracia y por la sangre de Jesucristo. Nosotros seguimos a Jesucristo, pero la realidad es que si no hubiera sido por Pablo, aún podríamos estar esperando ser llamados hijos e hijas de Dios. Pablo fue el que realmente nos explicó a nosotros, los gentiles, qué es la cristianidad. 20 años después que él comenzó su ministerio en el este de Israel, él decidió ir al oeste, prácticamente hasta España. Entonces allí fue que él, en su pasaje hacia España, quería detenerse en Roma y por lo tanto escribió esta carta a los romanos. Aunque Pablo nunca había estado en Roma, él tenía por lo menos 2 docenas de muy buenos y cercanos amigos a quien él amaba muchísimo. A pesar de que sus amigos predicaban la palabra, él quería, como era Pablo, personalmente decirle a los romanos cuáles eran las creencias que teníamos que seguir y cuáles eran las cosas que tendríamos que dejar de lado. Esta carta es quizás el primer texto cristiano que se ha escrito en la historia del ser humano. Es decir, esta carta fue una carta muy especial y es una carta, más que una carta, un libro, en el cual los mejores teólogos del mundo se basan para realmente reconocer la sagrada palabra de Dios. Dice Pablo en Romanos 2:4, ¿no ven qué hermoso, amable, tolerante y paciente es Dios con ustedes? ¿Pueden ver qué linda tolerancia y paciencia pueden un día sacarlos a ustedes de sus pecados? Pablo se llama a sí mismo un esclavo de Cristo y enseguida en la carta ataca inmediatamente a todos aquellos que él considera pecadores. Y acá déjenme hacer un pequeño paréntesis. Dice, ¿no ven qué hermoso, amable, tolerante y paciente es Dios con ustedes? Pero al mismo tiempo le dice en la próxima oración, pueden ver que esta linda tolerancia y paciencia que Dios tiene con ustedes pueden ser lo que los saque a ustedes de los pecados. Y prácticamente en este libro de Romanos, uno de los objetivos de Pablo era hacerle entender bien claro que solamente se llegaba a Dios por fe
y cómo nosotros teníamos que comportarnos para no pecar. Ahora, me gustaría hablar de los puntos básicos, pero importantes en esta carta. El principal objetivo, y vamos a deducir, a ver el principio de Romanos, cómo es que fue hecho. El principal objetivo que Pablo dice es que quiere dejar bien claro que todos nosotros y ellos hace 2000 años atrás habían pecado y por lo tanto son merecedores de la muerte. Fíjense en qué fuerte que es Pablo en este sentido. Pero, y ahí le pone un pero que Dios los perdonará y siempre estará dispuesto a perdonarlos si todos ponen su creencia y su confianza y su fe en Jesucristo y su sangre. Escritor, ¿quién fue el escritor de este libro de Romanos? Pablo escribió esta carta con la ayuda de Tertius, y Tertius creo que venía a ser una clase de secretario porque en aquel tiempo Pablo ya tenía problemas con su vista. ¿En qué fecha fue escrito este libro de Romanos? Acuerdo a los mejores teólogos, Pablo escribió esta carta alrededor de los años 57 después de la resurrección. ¿Y dónde estaba localizado? La mayoría de los estudiosos llegan a la conclusión que Pablo escribió esta carta desde la ciudad ubicada entre los Corintios. Pablo nos habla a nosotros hoy en día. Pablo les habló hace 2000 años a todos aquellos cristianos, pero las palabras que Pablo usó en el libro de Romanos es tan actualizada que prácticamente cuando lo leemos nos está hablando a nosotros. Y eso es algo importante de recordar. Y le dice a ellos y nos dice a nosotros que nos da las buenas nuevas. Dice, pregúntale a Dios cómo Él nos hace justo en su vista. Y la forma de hacer esto es mantener la fe desde el principio hasta el final. Acuérdense en que Pablo escribió que había corrido la buena carrera de la fe y que había llegado triunfante. Es algo que tenemos que recordar. Pablo es un enamorado de la fe y por lo tanto, cuando llega el momento de recalcar que nosotros tenemos que vivir por fe, nos hace acordar que primero está la fe y después la obediencia. Hay una contradicción en muchas iglesias que primero es la obediencia y segundo la fe, o primero la fe y segundo la obediencia. Bueno, en este libro, en Romanos, Pablo nos pone bien clarito de que se trata de que primero tenemos que tener fe y después obediencia. Inclusive hay alguien que lo comparó con una gallina. La gallina es la fe y el huevo es la obediencia. Y uno sin el otro no puede caminar, pero primero está la fe. Después, Pablo nos da las malas noticias. Los pecadores no tendrán más excusa y recibirán el castigo que ellos merecen. Y está en Romanos. Ellos, de acuerdo a Pablo, los pecadores conocen la verdad. Los pecadores no tendrán más excusa, porque conocen la verdad, porque fue revelada esa verdad en Romanos 1:20. Pablo acusa directamente a los pecadores de aquel tiempo y a los pecadores de este tiempo, como yo primero y todos los otros después, porque les dice, y nos dice hoy en día, que ellos inventan ídolos personales para tener excusa para poder pecar. Los ídolos personales
En aquella época se refería mucho a los famosos ídolos de madera, de hierro, de cemento que podían hacer algunas personas en aquellos tiempos, pero hoy en día nuestros ídolos no tienen que ser de madera, de cemento, de hierro, sino que ir a mirar el fútbol, ir a comprar todos los días a las grandes tiendas, el estar con Netflix, con Facebook. Hay muchos ídolos que tenemos nosotros hoy en día que vienen a ser exactamente aquellos ídolos de madera a los cuales estaban respetando aquellas personas que no seguían a Jesucristo. Así que Pablo no solamente les habla a los que él conoció 2000 años atrás, sino que hoy en día te está hablando a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Y nos dice que esos ídolos que nosotros tenemos, y cada uno sabe el ídolo que tiene, puede ser el dinero, pueden ser los autos, pueden ser tantas cosas. Dice que nosotros los elegimos para tener una excusa y poder pecar. Como si estuviera en nuestra sociedad actual y en el mundo actual caótico y loco que estamos viviendo. Pablo le sigue diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros: ustedes rechazan a Dios y crean extrañas alianzas para poder hacer las maldades que ustedes hacen, igualito a lo que pasa en estos mismos días, y no podemos extrañarnos. Ustedes, escondidos por sus falsos ídolos, como lo hacemos nosotros hoy en día, cometen debilidades, pecados, avaricia, odio, envidia, crímenes, pelea, resentimiento, chisme y muchas intenciones malignas. Y la pregunta es, ¿este libro le está hablando a los que estuvieron 2000 años atrás? ¿O este libro nos está hablando a nosotros ahora mismo? Es maravillosa como la palabra de la Biblia nunca dejará de pasar de actualidad. Pablo les habla a aquella gente como si estuviera en nuestras propias iglesias y nos estuviera hablando a nosotros ahora mismo. Y ahí está donde Dios es el alfa y el omega y su palabra nunca, nunca pasará. El sol dejará de brillar, pero la palabra de Dios nunca dejará de existir. Pablo, en una fuerte represión a los pecadores, les dice que inclusive los gentiles, quienes no fueron instruidos en la fe de Jesucristo, muestran que ellos conocen perfectamente la ley de Cristo, cuando fielmente obedecen esa ley sin aún conocerla. Ellos son los que avergüenzan a ustedes, y en este momento yo les voy a decir que hay muchos inconversos que practican la ley de Jesucristo sin haberla conocido y nos avergüenzan a nosotros. Y no me digan que no, porque ustedes lo saben dentro de su corazón. Ellos son los que avergüenzan a ustedes, porque ellos demuestran que esa ley de Cristo está escrita en sus corazones por su propia conciencia y pensamiento, declarando que están haciendo lo correcto para Dios. Déjenme decirle que este pelo blanco que yo tengo significa que he caminado un poquito por esta vida. He conocido bastante personas en esta vida de todo tipo de estatus social, económico o como le quieren llamar. Y realmente he conocido gente que no conoce la ley de Cristo y sin embargo puede poner
en una muy delicada vergüenza a muchos de los que van todos los domingos a la iglesia a cantar salmitos y alabanzas a Dios. Así que recuerden, seguir a Jesucristo no se trata de las obras que hacemos y de las alabanzas que decimos y de los cantitos. Se trata de tenerlo aquí en el corazón, donde hay mucha gente que nunca han leído la Biblia y sin embargo a veces me hacen pasar vergüenza a mí, que la conozco un poquito. Aquí Pablo, enojado, dice: el día vendrá cuando el mismo Dios, a través de Cristo, juzgará todas las intenciones que esconden los corazones humanos. Está en Romanos 2:16, y acá les voy a decir otra cosita. Nosotros en Romanos 8 encontramos que el Espíritu es como nuestro abogado ante Dios. Cuando no sabemos cómo orar y qué orar, el Espíritu va a hablar con Dios como nuestro advocate, como dicen aquí, como nuestro abogado, y le va a decir lo que somos nosotros. Y cuando el Espíritu vaya a Dios a hablar de mí, no le va a decir nada acerca de mi carita, acerca de mi cuerpo, acerca de mi estómago, de mi páncreas, sino que le va a decir algo del corazón, pero no le va a hablar, escuchen bien, no le va a hablar del corazoncito en total, sino le va a hablar de las intenciones que hay dentro de tu corazón y mi corazón. Yo voy a la iglesia el domingo y le digo a Juancito: Juancito, siento mucho lo que te ha sucedido y yo voy a orar día y noche por ti para que ese problema se resuelva. Mentira. Yo llego a la casa y me pongo a mirar el fútbol. Yo llego a la casa y me voy con el auto al parque a divertirme. Soy un hipócrita. Y eso es lo que dice Pablo. Tú puedes decir y hacer un montón de cosas, pero cuando Dios te vaya a juzgar, no va a mirar todas las cosas que hiciste y todas las cosas que dijiste, sino las intenciones que habían y hay dentro de tu corazón. Pablo, más que fiel seguidor del corazón de Jesucristo, encara en esta carta por qué Jesús murió. En Romanos 3:23 Pablo nos dice: todos hemos pecado, todos hemos fallado en alcanzar el glorioso estándar de Dios. Aún así, Dios en su infinita misericordia nos declara justo. ¿Por qué? Porque aquel que crea y haga lo que Jesús le ordena, serán llamados justos. Y escuchen otra vez bien estas palabras: el que crea y haga los mandamientos de Jesucristo. Hay muchos que creen, Satanás y los demonios creen en Jesucristo, pero no hacen las cosas que dice Jesucristo. Fue parte del viejo convenio con Dios que los judíos hicieran sacrificar la sangre de un animal inocente como sustituto para pagar sus pecados malditos. Pero cuando Cristo fue a la cruz, un nuevo convenio comienza para la raza humana. Los miles de litros de sangre de animal derramada no sería ni la más mínima comparación con unas gotitas de sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Cuando Jesús dijo: está terminado, allí el viejo convenio de las famosas leyes de los judíos terminó y murió. Y el convenio nuevo de la gracia nació en ese momento. Ya los pecadores no necesitaban más matar
matar inocentes animalitos, desde ahora en adelante, nuestro Señor Jesucristo con su sangre pagó el precio por todos tus pecados y mis pecados. Pablo hace énfasis que desde ahora en adelante, aquel que crea que Jesucristo sacrificó su vida y sangre para que seamos salvos de pecado, entrará en la vida eterna. Pablo les enseña que con el sacrificio de Jesús, todos nosotros somos y seremos salvados de la condenación de Dios. Fíjense ustedes, Pablo iba camino de España y se paró en Roma y escribió la carta desde un lugar más lejano, pero él quería estar seguro que cuando llegara a Roma, aquellos cristianos que luchaban terrible y horriblemente contra los emperadores romanos para poder mantener su fe, que la tuvieran fuerte, muy fuerte en sus corazones. Y por lo tanto les vuelvo a repetir 1, 2 y 100 veces, es solo por el sacrificio, es solo por la sangre que de Jesús derramó, que todos nosotros seremos salvos y tener vida eterna. Pablo, antes de irse a España, quiere dejar firmemente en los corazones de los romanos la verdad de las buenas nuevas. Pablo le encanta la verdad y que queden totalmente seguros, es una de las cosas que él quiere, de la pura verdad de Jesús. Dice Pablo, el primer paso es fe y después obediencia. Él les repite 1000 veces a los romanos, ustedes son contados como justos, no por obras que han hecho o que harán, sino que son contados como justos por la fe en Jesús, quien con su Padre les perdonan todos sus pecados. Está en Romanos 4:5. Aquí Pablo choca contra los poderosos judíos de aquella época. Él les decía que la fe es más importante que todas las docenas, y no eran docenas, eran 613 leyes principales, unas 300 enmiendas a las leyes, 39 leyes de lo que no se podía hacer los sábados. Quiere decir que era una enciclopedia de leyes que las personas tenían que ir por la calle mirando y leyendo, y lógicamente era imposible para nadie poder cumplir las leyes, y por eso mataban a los pobres animalitos. Entonces, Pablo le quería dejar claro y les decía a los poderosos que la fe es más importante que todas las docenas y cientos de leyes que ellos tenían. Y les recuerda que Abraham, sobre el cual los judíos de aquel tiempo se basaban, actuó por fe, no por obra. Y fue su fe la que fue contada para Dios en Abraham como un hombre justo. Dice, nuestra fundación es la fe, porque Dios quiere que lo obedezcamos por tener fe en Él. Nada más. Cuando hay alguien que le empiece a contar a ustedes qué fácil o qué difícil es entrar en la cristianidad o es seguir a Jesucristo, ustedes díganle exactamente estas palabras que dice Pablo aquí. Lo único que necesitan es tener fe en Dios, en Jesucristo, el Espíritu Santo, pero tener fe que Jesucristo murió, resucitó, y gracias a su sangre somos salvos. Y ahí se terminó todo el discurso. Pablo chocó
contra los poderosos judíos, y creo que esa ha sido una de las causas por la cual en el fondo terminó en la cárcel y lo mataron. Pablo contradijo a Santiago y dice: te mostraré mi fe por mis obras. Porque Santiago decía que la fe sin obra era muerta. Si hay mucho malentendido respecto a eso, no quiso decir que había que hacer obras para ganar la fe, pero de cualquier manera vamos a no mencionarlo y a decir que Pablo le dijo a Santiago de una forma bastante fuerte: yo te mostraré mi fe por mis buenas obras. Es decir, porque tengo fe en Jesucristo y estoy lleno de misericordia, de amor, estoy lleno de gracia, yo voy a hacer obras por lógico, por la fe y el amor que tengo. Eso es lo que quiso decir. ¿Cómo romperé el pecado? Qué linda pregunta, porque es una pregunta que yo me la he hecho millones de veces. Entonces habla su famoso verso, Pablo. ¿No se dan cuenta que se han vuelto esclavos de algo o alguien que ustedes eligieron obedecer? Ustedes pueden ser esclavos del pecado y morir, o ustedes pueden ser obedientes a Dios y vivir una vida justa y eterna. Está en Romanos 6:16. Pablo les enseña a los romanos: hay 3 pasos para que ustedes puedan tomar para que se detengan de seguir pecando. Acuérdense en que cuando hablamos de pecado, en la palabra original griega, pecado quiere decir no dar en el medio de lo que usan los arqueros para enfocar el punto donde la flecha llega al mismo centro, que en este momento no me viene a la cabeza cuál es el nombre perfecto, pero es nada más que perder o como se dice, no hacer exactamente lo que tenemos que hacer. Ese es el pecado. Muchas veces cuando hablamos de pecado y no estamos muy acostumbrados o muy instruidos en los caminos de Dios, es una palabra pecado que puede ser muy grande en los oídos de alguien que sea nuevo en los caminos de Dios o que sea inconverso. No es realmente referente solamente a matar, a robar, a hacer adulterio, sino que hay miles de pequeñas cositas. Cuando yo le digo a Juancito que lo voy a ver a las 7 de la mañana y me aparezco a las 5 de la tarde, yo creo que es una falta de responsabilidad y es un pequeño pecado. Y acuérdémonos de algo que siempre recuerdo a un pastor querido que me dijo: el que rompe una ley, el que rompe un mandato de Jesucristo, de Dios, lo está rompiendo todo. Así que la ley del pecado tiene un significado que puede ser muy fuerte para algunos que todavía andan en los caminos mirando para la izquierda y para la derecha, pero realmente puede ser algo inocente que hacemos, que en el fondo, en la intención del corazón, puede ser un pecado. Los 3 pasos que Pablo habla para detenerse de seguir pecando son: primero, el bautismo. Porque en el bautismo morimos simbólicamente con Jesús y venimos de abajo del agua sin los pecados, porque se los dejamos allá en el agua a Jesucristo. Segundo,
la crucificación. Y ahí es donde tenemos que ir a Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Gálatas 2:20 dice, tenemos que crucificarnos diariamente con Jesucristo en la cruz, dejar nuestro viejo hombre o mujer colgado en la cruz y permitir que Jesucristo viva dentro de mí. Así que nos crucificamos con Jesucristo en la cruz, dejamos nuestra vieja personalidad y de ahí dejamos que Jesucristo sea el que vive en mí. Y tercero, la esclavitud. ¿Por qué hace Pablo este llamado a la esclavitud? Porque el pecado, que ustedes lo saben mejor que yo porque han estado en muchas iglesias y han escuchado a muchos pastores, que el pecado nos lleva a ser esclavos de algo, de alguien o inclusive de nuestra propia mente. Y esos son los 3 pasos que Pablo dice que tenemos que hacer para apartarnos del pecado. Quizás la advertencia más fuerte para ellos y para nosotros hoy en día es cuando, como dijo Pablo en Romanos, cuando quiero hacer lo que es bueno, hago lo que es malo. Y cuando no quiero hacer lo malo, hago lo malo. Y emulando lo que los oyentes estarían pensando, dice, indudablemente, y esto es bien profundo, Pablo nos dice, indudablemente hay otro espíritu dentro de mí que me quiere hacer esclavo de lo malo. Y continúa, oh, qué miserable hombre que yo soy. ¿Quién me podrá salvar de esta vida que me está llevando a la muerte? Y entonces me imagino que él mismo se responde como tú y yo nos vamos a responder. El único que nos puede salvar y ayudarnos a salir de esta situación es alguien que se llama Jesucristo. 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 En Romanos 8:2 encontramos la respuesta que viene perfecta para nosotros también. El poder del Espíritu de Jesús de dar nueva vida te librará del poder del pecado que te lleva a la muerte. Romanos 8:2. Vamos a leerlo de vuelta. La respuesta a Pablo de lo que tenía al principio como una controversia en su cabeza y su corazón está aquí. El poder del Espíritu de Jesús, el que da nueva vida, nos librará del poder del pecado que nos puede llevar a la muerte. Pablo quiere terminar con una advertencia. No copien las costumbres o actitudes del mundo. En aquel tiempo era tan difícil para los pobres cristianos del primer siglo el no copiar las costumbres del mundo en el cual estaban viviendo, porque eran realmente un grupito no muy grande y estaban totalmente rodeados de un mundo totalmente enloquecido que era el Imperio Romano, donde no había límites, y no había regulaciones, y no había excusas para nada. Es decir, en aquellos momentos los romanos tenían no solamente un montón de dioses, sino que tenían unas actitudes tremendamente inmorales que hoy en día nos parece mentira que las hayan tenido, pero ellos la tenían. Y Pablo les quiere decir a los pocos cristianos que habían en Roma que por favor no copiaran las costumbres y las actitudes del mundo,
Y qué bien que nos vendría a nosotros si cuando nosotros prendemos la televisión y vemos el montón de porquería que vemos muchas veces, o cuando nosotros estamos quizás cerca de alguien que está tomando alcohol, o cuando nosotros estamos mirando algo que no tenemos que mirar, cuando nosotros estamos prácticamente en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en los deportes, donde estemos, y la gente inconversa o la gente que no cree mucho en Jesucristo hace cosas que para nosotros no están bien, no son justas, son inmorales y no son las que los mandamientos de Jesucristo nos dice, nosotros tendríamos que hacer lo mismo. No copiar las costumbres o las actitudes de las personas que no están siguiendo a Jesucristo. Dice Pablo, no copien la conducta o costumbres de este mundo, sino permítanle a Dios que los transforme a ustedes en nuevas criaturas por el poder de cambiar como piensan. Nosotros tenemos un ministerio de hombres en la iglesia en la cual hay muchísimos hombres, más de 100 personas, y este ha sido prácticamente el verso que hemos elegido para llevar adelante nuestro ministerio, que es transformar nuestras mentes por el cambiar la forma en que pensamos. Y pónganse a pensar ustedes que ustedes son lo que ustedes piensan. Y hasta que no cambiemos la forma en que pensamos y no transformamos esos pensamientos negativos, bajos, inmorales, en algo que sea moral, que sea limpio y que sea mejor, nosotros no vamos a poder llamarnos seguidores de Jesucristo. Para terminar con esta maravillosa carta de Pablo, voy a enumerar algunas de las cositas que Pablo les pidió a los romanos que hicieran para ganar la eternidad. 1. Ámense los unos a los otros. 2. Cuando haya un necesitado, ayúdalo. 3. Bendigan a aquellos que los insultan. 4. Sométanse a las autoridades sin discutir. 5. Acepten a otros creyentes que recién empiezan y necesitan más enseñanza sin argumentar. Realmente, aunque Pablo escribió esta carta para personas que vivían hace 2000 años atrás, ¿no les parece que esta carta la podríamos leer y meditar unas cuantas veces hoy en día y quizás la podemos aplicar a nuestras vidas actuales? ¿Sería esta carta de hablarle directamente a nuestras a veces egocéntricos corazones? Sí, sí, sí. Este es el libro perfecto para que le hable al ego que tenemos dentro, que aunque seamos el pastor más grande del mundo, todos tenemos un poquito de falla. En cierta manera, Pablo nos está alentando a que, como dije un tiempo atrás en un mensaje, no traten de tener más de Dios dentro de su cabeza, su corazón, sino que ustedes traten de darle más y más de ustedes a Dios. Vamos a decir de vuelta, yo puedo escuchar 500 pastores, puedo escuchar 500 CD, como dicen, puedo leer 500 libros, puedo escuchar 500 sermones, puedo leer la Biblia de A hasta la Z, puedo ir a una universidad de teología, puedo ir a un monasterio de monjes en las montañas, pero eso no me va a arreglar
absolutamente nada. Si yo aún dentro de mi cabecita, que mi cabeza y la tuya tienen varios compartimientos, tenemos un compartimiento para Dios, otro compartimiento para la iglesia, otro compartimiento para la Biblia, otro compartimiento para alabanza. Pero acá atrás tenemos un compartimiento para hacer algo que a mí me gusta y que no quiero que Dios sepa que yo estoy haciendo. Y acá tengo otro que también estoy haciendo algunas cositas que no quiero que nadie sepa. Bueno, lo que Pablo nos dice es: no trates de aprender tanto de Dios como un catedrático, pero simplemente sé humilde y dale esas cositas que tenés escondidas a Dios, porque ese es el secreto para poder vivir con Él. Si Pablo nos dice que primero es la fe y después la obediencia, y no podemos seguir a Dios sin obedecerlo, ¿qué es lo que ustedes piensan que tienen que tratar de fortalecer más? ¿La fe o la obediencia? Hermanos y hermanas, hasta aquí he llegado yo con este pequeño, humilde y simple mensaje, no para que realmente ustedes me escuchen a mí, sino escuchen al Espíritu Santo, pero más allá de todo eso, mi corazón, mi deseo, que realmente está empujado por el Espíritu Santo, es para que todos ustedes, de una forma realmente honesta, vayan a Romanos, lo lean y mediten sobre la palabra de Dios. Yo en este momento voy a pasar a través de mi lugar y voy a llegar a la cámara para decirles hasta pronto y agradecerles muchísimo, de mucho corazón, el que me hayan escuchado un ratito, y espero que alguna de las palabritas que dije queden en su corazón. En el nombre de Jesucristo, que Dios los bendiga.